a nivel de los bronquiolos respiratorios anteriores y pene. Acá engrosamiento y irritación de las paredes alveolares con acumulación de mucos y células inflamadas. El asino, con su bronquiolo respiratorio, ocupación del alveolo por material de mayor densidad que avanza a través del poro de Kohn. Síndrome de Longcomb, broncograma y alveolograma aéreo. Límites difusos, morfología acinar, sombra inhala de mariposa, típico también de los edemas agudos de pulmón, tiende a confluir, distribución lobar o segmentaria. También sigue, ¿no? Al final, cuando se usa un borde más definido, broncograma aéreo, pues hay patrón intersticial. Aquí vemos un patrón con área de consolidación. Lo que están viendo de negrito son bronquiolos, pero estos bronquiolos a la vez se pueden ver debido a la presencia de pus, sangre o líquido que rodea los bronquiolos. ¿De acuerdo? Si en el parcial le preguntamos por broncograma aéreo, típico de una área de consolidación con presencia de visualización de los bronquiolos terminales. Doctor, disculpe, ¿podría hablar un poco lejos del micrófono? Es que se lo escucha así, con mucha bulla, no se entiende. Entonces, el contenido puede ser agua, pus, sangre o células. En el agua puede ser falla cardíaca, síndrome de estrés respiratorio agudo, albúmina baja o también falla renal. Neumonía, más frecuente en neumonías, y también en el trauma, sobre todo sangrado, síndrome de Gustav, síndrome de Helen y síndrome también de lupus eritematoso. Acá en las células tenemos el neumonía organizada, neumonía sinófila crónica, sarcoidosis. Patrón lobar, difuso y multifocal. En la neumonía lobar, en el difuso tenemos al edema y en el multifocal tenemos a la bronconeumonía. Tenemos aquí en el patrón lobar, streptococcus pneumoniae, Klebsiella, TBC, pues viral, micótica o por aspiración. Neoplasias tenemos con cáncer de pulmón, neumonía obstructiva y también carcinoma alveolo bronquial. Linfoma, hay hemorragias, contusiones e infartos. Otros tenemos neumonía organizada, neumonía sinofílica, sarcoidosis, secuestro, reubicación mitral y edema. En la falla tenemos el patrón difuso, también. Patrón difuso, con falla cardíaca, hay síndrome respiratorio agudo, albúmina baja, falla renal, reacción a la transfusión, la bronconeumonía y Staphylococcus aureus. Neoplasias, hemorragias y también otras, ¿no? En las multifocales, en bronconeumonía, ya sea por Staphylococcus aureus, legionela, gram negativos, neumonía tricócera, Klebsiella, pseudomonas, anaerobios, proteína C, tuberculosis, aspiración, vascularmente tenemos embolos sépticos, síndrome de Wegener, neoplasias, tenemos linfoma, metástasis y otros, neumonía organizada, neumonía sinofílica y neumonía lipoidea. Consolidación aguda, edema pulmonar, neumonía, aspiración, contusión, hemorragias e infarto. Consolidación crónica, neoplasias, sarcoidosis, neumonía organizada, neumonía sinofílica y pertinosis alveolar. Consolidación lobar, neumonía lobar, streptococcus pneumoniae, Klebsiella, aspiración, neoplasias, obstructiva con de pulmón, neumonía y también edema agudo de pulmón con síndrome de murciélago, el linfoma, en las hemorragias tenemos las contusiones, los infartos otros, neumonías organizadas, neumonía sinofílica, sarcoidosis, secuestros, regurgitación mitral y edema. Una imagen de una neumonía a nivel basal. Imagen de consolidación
con broncograma aéreo, típico de una neumonía. Neumonía lobar, imagen de consolidación, imagen de esto negrito viene a ser el bronquiolo que no deberían verse si están viendo. Igual que acá, en una hemorragia alveolar y una neumonía organizada. Entonces, lobar, hemorragia alveolar y neumonía organizada. Como les vuelvo a repetir, hay imagen de consolidación con bronquiolos que no deben verse, ya sea por pus, sangre o agua. Infarto pulmonar, edema pulmonar agudo, donde vemos las líneas B de Kerr y también a veces encontramos la A, que es el motivo de otra clase. Este puede ser cardiogénico o no cardiogénico. Si hay cardiopatía, entonces será cardiogénico. Sarcoidosis, imágenes también con opacidades nodulares, sistemas reticulares. Imagen también de neumonía lobar, imagen de una consolidación recién nacido, un niño, con broncograma aéreo. Tenemos cardiogénico localizado con cardiomegalia, aurícula derecha aumentada, ventrículo izquierdo también, forma bombada, bahía aórtica, y también vemos calcificaciones a nivel del postoperado, probablemente un problema cardiovascular. Hemorragia alveolar, infartos pulmonares, la tráquea se está visualizando. Como sabemos, solamente la tráquea a partir de los 70 años se puede realizar pregunta de examen, no sé qué sea de parcial. Acá también hay una hemorragia, un secuestro pulmonar, donde vemos que, como yo les dije la vez pasada, la aorta blanca del pecho menor lo recalcó, significa que está con contraste. Está con contraste y hay también imágenes, opacidades nodulares típicos de un parte de pulmón con vascularización a nivel de la parte posterior, cerca al lado del cuerpo vertebral, en este lado izquierdo. Consolidación difusa, edema, falla cardíaca, un síndrome respiratorio agudo, baja de alúmina, falla renal, reacción a transfusión, infarto pulmonar, hemorragia alveolar, imagen de la opacidad con broncograma aéreo. Edema cardiogénico localizado, típico de una patrón artificial, pero hay un aumento, como le digo, de la silueta cardíaca. La imagen de consolidación. Congestión vascular, bronconeumonía difusa, con opacidades nodulares. Miren, las cánulas traqueales. Carcinoma bronquial alveolar. Imagen de opacidad, miren la tráquea retraída hacia el lado de la lesión. Opacidades también COVID pico, a los 13 días. Síndrome de murciélago, característico en el edema pulmonar, la bronconeumonía, rotinosis pulmonar y neumonía viral. Síndrome de murciélago inverso, en el carcinoma bronquial alveolar, la sarcoidosis, neumonía organizada y neumonía sinofílica. El ala de murciélago o es mariposa, pero esto hay dos características importantes, hay que ver si es cardiogénico o no cardiogénico. ¿Cómo sabemos eso? Por el tamaño de la silueta cardíaca. Es uno de los parámetros. Edema pulmonar, problema de intersticio, como opacidades nodulares, no hay línea de Kerley, hay aumento nomás de la silueta y el pedículo vascular. Línea del borde cinético. Edema pulmonar, de edema pulmonar masivo. No sabemos si es cardiogénico o no cardiogénico por el borramiento de la silueta cardíaca.
La silueta cardíaca también está borrando en el lado derecho, en el lado izquierdo. Aquí borra totalmente. Nos indica compromiso de un lóbulo, en este caso. Si borra los diafragmas, compromiso del lóbulo inferior. Si borra el borde cardíaco, compromiso del lóbulo, la parte media. En este caso, el lóbulo lado basal medial. Y también los basales de la diafragma en el lado derecho y en el lado izquierdo, de todos los lóbulos inferiores. Una característica importante del borramiento de los diafragmas en los edemas pulmonares. Ya sabemos entonces cuándo es lóbulo inferior. Edema pulmonar, seguimos, ¿no? Borramiento de tanto del lado derecho como del lado izquierdo. No así los diafragmas, entonces estamos pensando que es no es inferior, sino más superior. Los diafragmas ligeramente, discretamente borrados en el lado izquierdo. Signo de neumonía organizada, donde vemos, ¿no? Opacidades difusas, engrosamiento también de las partes apicales, ¿no? Sobre todo más para patología de origen intersticial. Contractos ciliares, apicales y retracción también, sobre todo de la cúpula del hemidiafragma derecho, hacia ese lado. Se eleva bastante, típico de un probable también problema, ¿no? De una enfermedad sistémica crónica o un proceso también específico. Nuevamente, neumonía reversa, neumonía organizada, con a nivel basal, y también hay presencia de consolidación con opacidades nodulares, micronodulares, compromiso también de la fisura, una fisuritis y además compromiso también de compromiso alveolo intersticial. Imágenes mal definidas, embroconeumonía, tracticocoados, legionela, gram negativos, neumonía citocócica, clepsiela, pseudomonas, anaerobios, proteína C y una TBC. Vascularmente tenemos embolos sépticos, síndrome de Warhead y también linfoma, metástasis y la sarcoidosis. Bronconeumonía, opacidades nodulares difusas en forma de algodón. Opacidades nodulares también difusas en la bronconeumonía. Compromiso también de los bronquiolos, se visualizan, lo cual no debe ser. Gramatosis de Wegener, hay un compromiso aquí, visto, hay opacidades también con patrón reticular lineal y hay adenopatías en el lateral. Alpeglosis invasiva, es el tipo de micosis con engrosamiento de los patrones a nivel ileal, sobre todo a nivel ileal, hay también compromiso, sobre todo prominencia, y hay también opacidad y borramiento también de los, sobre todo de la cúpula diafragmática ligeramente con calcificación. Patrón atelectásico, signos radiológicos, signos directos, desplazamiento de susuros interlobales en sitio de colapso, una pérdida de dilatación, signos indirectos, aumento local de la densidad, elevación del hemidiafragma, desplazamiento del mediastino, aproximación de las costillas, una hiperinsuflación del resto del pulmón, un emitor disminuido, un borramiento de bordes cardíaco y diafragma. Son todos signos directos e indirectos. Subtipo y diagnóstico diferencial tenemos obstructivo, adhesivo, compresivo, cicatrizal y pasivo. Ese tipo de obstructivo tenemos lesiones endobronquiales, tapones mucosos y cuerpos extraños. También cuando hablamos de lesiones endobronquiales también puede haber un carcinoma. Sí. Puede haber también un problema UCA a nivel endobronquial, una adhesiva, una deficiencia surfactante, neumonitis por radiación. En la deficiencia surfactante, como sabemos, a las 28 semanas se produce este tipo de surfactante en la gestante, sobre todo en el feto. Compresiva, lesiones ocupantes de espacio, duras, como aplicó la vez pasada el Tochunga, son de paredes delgadas, finas, que se encuentran a nivel pulmonar. Cicatrizal, TBC, postinflamatorio, silicosis, pasiva, derrame pleural y neumotórax. Atelectasias, no, el cuerpo y relajación, función pleural, neumotórax y atelectasia redonda.
Una imagen de compromiso a nivel del lóbulo superior derecho, lóbulo superior también izquierdo, lóbulo medio y también del lóbulo basal derecho y lóbulo basal izquierdo. Lóbulo superior derecho, opacidad, imagen de condensación. Lóbulo superior derecho, con calcificaciones a nivel del callado de la aorta. Lóbulo superior derecho, nuevamente imagen de condensación. Y opacidades también difusas a nivel del tórax izquierdo. Lóbulo medio derecho. Compromiso del síndrome del lóbulo medio, donde se ve una imagen típica en forma triangular, difusa, que va de la cisura mayor del lado del hemisferio o tórax derecho. Lóbulo inferior derecho, hay una disminución de la diafragma del lado derecho. Y también hay enopatías a nivel, sobre todo en el lateral. Tráquea, también calcificada, es más frecuente en mayores de 80 años. Lóbulo inferior derecho, calcificación de la tráquea. Hay también una opacidad prominencia ciliar con broncograma aéreo, típico de una neumonía también basal. Aquí vemos un rozamiento a nivel de la lóbulo superior izquierdo. Esta imagen es para saber si es intra o extrapulmonar. Tenemos que saber el ángulo que forma con la pared. En este caso, forma un ángulo para el ángulo agudo. Aparece tipo en el lateral. Vemos que se encuentra en el lóbulo superior y en el lóbulo también, sobre todo, superior. Sí. La tumoración a nivel parailiar izquierdo. Acá lo estamos confirmando por la TAP. Capta contraste con calcificación y división de la tráquea. Retracción también de la zona y del mediastino. Miren cómo todo el mediastino lo está retrayendo hacia la zona lesionada. Bilobulación, cúpula diafragmática, de este lado derecho, terminando el lado izquierdo. Signo del menisco, ¿es un signo clínico o es un signo radiológico? ¿Qué me dice Torres? Torres. Diga, doctor. ¿Este signo del menisco es clínico o radiológico? ¿El signo de qué? El menisco de Damasur. Damasur. No lo sé, doctor. ¿Y eso que te dice el delegado? El menisco de Damasur es un signo más clínico. Es el que te ven en el parcial y después no sepas. ¿De acuerdo? Sí, doctor, lo voy a revisar. Antes de Navidad. Disminución de la tráquea, zona de la lesión, derrame pleural masivo, con opacidades nodulares difusas en ambos campos pulmonares, y atelectasia, retracción de la zona de la lesión. Y también fíjese la calcificación de la aorta, del botón aórtico, en pacientes con presión arterial alta, 90% más frecuentemente. Y además una cánula. ¿Sí? Se está confirmando el diagnóstico acá, captando no contraste y también atelectasia, como diciendo pérdida de volumen de un lóbulo, segmento o de un pulmón completo, con retracción del mediastino hacia el lado de la lesión,
como vemos la flecha azul y la flecha roja. La telectasia redonda, frecuente también en las patologías intersticiales. También una telectasia redonda con captación también de el signo de la cola del cometa. Hay también una aorta blanca, contraste. Las flechas están indicando, las celestes, el signo de la cola del cometa en la telectasia redonda. Frecuente en las TBC también. La telectasia laminar subsegmentaria con engrosamiento de la cisura, también doy la cisura menor. Y también laminar subsegmentaria. Nuevamente un engrosamiento en el cisural. Una retracción, una opacidad a nivel con cicatriz, típicos en los problemas específicos, ¿no? Con retracción y engrosamiento también de la fisura. Retracción de la tráquea hasta la zona de la lesión, típico también probablemente en neoplasia, descartar un proceso específico. Retracción de la tráquea, cicatrizal y con una imagen, un proceso cavitario muy probable en la zona del hemitórax derecho. Retracción de la zona de selección, también hay derrame pleural, no descartar también un problema, un SEA de tipo pulmonar. Signos radiológicos, opacización, desviación actínica, posición de diafragma, posición de la cisura y broncograma aéreo. En la telectasia podemos ser positiva, desviación actínica hacia la lesión, posición de diafragma elevada, posición de la cisura hacia la lesión, broncograma aéreo ausente, neumonía positiva, normal o rechazada, normal o ascendido, normal o rechazado y presente. Esto con respecto a lo que es la parte de, vamos a pasar al patrón intersticial. Intersticio periférico o interlobular, hay un intersticio centrolobular, o sea que queda entre medio, que es prácticamente como puente. Que el intersticio se va haciendo más delgado, o sea, a nivel del hilo es más grueso, y de ahí se va haciendo una
división dicotómica, o sea, de a dos, de a dos, de a dos, hasta llegar a la periferia, pero que en una radiografía tórax, por ejemplo, no se ve. Y en una tomografía se ve muy poco, salvo que haya una patología. Por eso que hablamos de patología intersticial, va a haber engrosamiento o de la patología alveolar. La patología alveolar, como lo ha dicho el doctor, nosotros tenemos que meternos en la cabeza, ojo, alumnos, tienen que saber qué cosa es un exudado y qué eso es un trasudado. ¿Ya? Si saben qué es un exudado y un trasudado, van a saber muchísimo manejar un paciente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que haya un alveolo ocupado por un exudado que un alveolo ocupado por un trasudado. El exudado viene a ser la parte de lo que son las colecciones patológicas, por ejemplo, la pus, ¿no es cierto? Cuando hay un acceso pulmonar, cuando hay una neumonía, una bronconeumonía, ¿no? Incluso los gérmenes, el doctor les ha hablado de gérmenes gram positivos y gram negativos, ¿cierto? Los gram negativos son los gérmenes más peligrosos y que van a producir aire, ¿no es cierto? De tal manera que cuando yo tengo una neumonía bacteriana, que puede ser gram positivo o gram negativo, ¿cómo me puedo dar cuenta? Porque si de repente en esa opacidad, o sea, porque ya los alveolos están reemplazados por pus, por un germen, van a aparecer unas imágenes radiolúcidas, o sea, negritas, dispersas ahí donde está la opacidad, que se llama neumatoceles. Los neumatoceles es la producción del gas por las bacterias. Entonces nosotros decimos, este tiene una neumonía por gram negativos y el antibiótico que le corresponde es esto. ¿Y cuáles son las bacterias gram negativas? La Klebsiella, el Proteus, la Pseudomonas, etcétera. Que es diferente a tratar un estreptococcus, ¿no? Un Escherichia coli, un estafilococcus, es diferente, ¿ya? Entonces, una tuberculosis. Entonces, nosotros tenemos que saber que al hablar de esos se llaman exudados. ¿Y cuándo es un trasudado? Un trasudado, como el doctor también les ha explicado. Por ejemplo, si yo tengo una insuficiencia cardíaca, ¿qué va a hacer? Mi pulmón se va a congestionar, mis alveolos se van a llenar de líquido, pero no se van a llenar de líquido bacteriano, se van a llenar de un líquido que es prácticamente lo que nosotros llamamos un trasudado, ¿no? Que no tiene bacterias y que se puede producir por un edema cardiogénico, un edema agudo de pulmón, o incluso cuando hay una insuficiencia renal, cuando hay una insuficiencia cardíaca. Y ahí no le vamos a ver los alveolos blancos, igualitos, radiopacos, pero el tratamiento es diferente. Tratamos la insuficiencia cardíaca, o tratamos el edema agudo de pulmón, o tratamos la contusión pulmonar, y el paciente va a mejorar sin necesidad de aplicarle antibiótico, porque el tratamiento es diferente, ¿ya? Entonces nosotros yo acá les voy a pasar unas transparencias que son de la clase que yo doy, porque la que ha pasado el doctor, lógicamente sus transparencias de él, ¿no? Y que la mano es de Trujillo, pero sinceramente que yo les soy sincero, de repente ustedes digan que sí o que no. A mí me gusta hablar con la verdad, no me gustan esas transparencias. Entonces, la situación va en que el alumno tiene que aprender, pues, tiene que aprender lo que se le enseña, pero debe enseñársele, ser algo más metódico, más práctico y decir lo que realmente podemos enseñar y lo que es en el día a día, ¿no es cierto? Acá tenemos ya el patrón alveolar, de lo que les estoy hablando, ¿cierto? ¿Están viendo, no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Yo quiero es que me escuchen, que pongan atención, porque todo lo que yo les pregunto, las preguntas se las he puesto yo. Y hay algunos que tienen 20 y otros tienen 0,6, 0,8. Entonces, no puede ser. Si todos están recibiendo la misma clase, de la misma modalidad,
en la misma forma el mismo médico o los médicos y no puede haber tanta diferencia. Lo que pasa es que algunos de repente no están preparados para recibir la clase. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, como decía el doctor, una opacidad. Hemos dicho, el reemplazo del aire del alveolo por una secreción, en este caso puede ser bacteriana, va a dar una opacidad que puede ser homogénea. Si es homogénea, más o menos de bordes limitados, estamos hablando de una neumonía, ¿no? Que los signos radiológicos, cuando más o menos están organizados como el que tenemos a vista, se llama condensación. Y si están dispersos en un mismo emitoras o en forma, como dijo, de imagen algodonosa, en ambos campos pulmonares o en mismo campo pulmonar dispersos, eso se llama bronconeumonía, ¿ya? ¿Y qué va a ser el diagnóstico de neumonía? La consolidación y la presencia de imágenes tubulares aéreos que se superponen a esta opacidad, que no es más que los bronquios, al no poder botar el aire, llamémoslo así, en el alveolo, el aire se va a quedar retenido. Imagínense ahí, por ejemplo, en la tráquea, bronquio principal, bronquiolos, y todo eso se llama broncograma aéreo. Les dije la vez pasada, cuando uno tiene broncograma aéreo consolidación, es el signo patognomónico de una neumonía. Yo ya no tengo por qué dudar, mi diagnóstico es neumonía, o por lo menos el compromiso alveolar, ¿cierto? Pero también puede haber una neumonía que no me permita ver el broncograma aéreo. Y eso no quiere decir que no sea neumonía. Eso también tiene que tenerlo claro. Esta misma imagen les mostré la vez pasada cuando les decía que no se veía la silueta cardíaca. Si no se ve la silueta cardíaca, significa que esa neumonía está en la parte anterior. ¿Ya? Cuando la opacidad o neumonía o masa o tumor deja ver el hemidiafragma, significa que esa patología no está en base pulmonar o en el lóbulo inferior. ¿Ya? En el lóbulo inferior. Por eso que yo les dije que estudien la segmentación pulmonar, porque ese se llama signo de la silueta, o sea, para saber si una opacidad está por delante del corazón, está por detrás del corazón. Si está por detrás del corazón, me va a dejar ver el borde cardíaco. Si no me deja ver el diafragma, significa que está en el lóbulo inferior del pulmón, del cual esté afectado. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, un corte axial de una tomografía pulmonar, ¿ya? Y vemos muy nítidamente la consolidación y el broncograma aéreo. Miren bien esa imagen. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver otra imagen parecida, pero que va a haber una notable diferencia en la localización del mediastino, que el doctor también les ha hablado sobre atelectasia, signos directos y signos indirectos. Lamentablemente el tiempo para enseñar un curso es muy poco, por eso es que se tiene que correr, pero tampoco es así de irse a la carrera y que el alumno no aprenda, ¿no? Entonces, acá estamos viendo una neumonía por tomografía, un corte axial. ¿Están entendiendo? Alumnos. Sí, doctor. ¿Están entendiendo? Ya, ojalá. Sí, doctor. Doctor. Sí, doctor. Ya. Acá tenemos, por ejemplo, en esta radiografía que están viendo ustedes, tenemos varios signos radiológicos y que eso es importantísimo. Por eso cuando yo siempre a los alumnos les hablo sobre la semiología radiológica. La semiología radiológica es importantísimo para poder hacer un diagnóstico a través de una radiografía. Es como que a mí me ponen un paciente
que lo veo que tiene insuficiencia respiratoria, polineico, disneico, taquineico, qué sé yo, y lo veo medio cianótico, entonces definitivamente yo digo, este paciente tiene un problema respiratorio. Entonces, ¿dónde voy a ir a poner mi estetoscopio? Al pecho y a la espalda del paciente. ¿Y qué voy a encontrar si estoy pensando en una neumonía? Voy a encontrar lo que se llaman estertores húmedos. Y los estertores húmedos, me imagino, ustedes ya están llevando semiología, ¿cierto? ¿Sabe qué cosas son los estertores, verdad? Los estertores húmedos vienen a ser los crepitantes, los subcrepitantes. Esos son los que se van a encontrar en la neumonía. La diferencia cuando es un EPOC, ¿qué vamos a encontrar? Sibilantes, estertores gruesos, roncantes, sibilantes. Y decimos, hay roncantes, sibilantes, esto no tiene nada de neumonía, este es un problema de un EPOC o un asma, ¿no? O un fibroenfisema, como le querramos llamar. ¿Ya? Acá, en esta radiografía, vemos que el emitor derecho está normal. Y en el lado, en la base pulmonar izquierda, se ve una imagen algodonosa, como lo estaba hablando el doctor. Esta es una opacidad alveolar. Por ahí tenemos arriba, por la región entre las clavículas, otra opacidad alveolar. Pero si miramos nítidamente debajo de la clavícula, hay una imagen radiolúcida, cavitaria, que tiene las paredes engrosadas. Y si miramos más del ilio izquierdo hacia la región del hombro, aparece una imagen radiopaca, casi laminar. Esto es una atelectasia. Entonces tenemos varias imágenes aquí. Si lo comenzamos a sumar, tenemos acá una opacidad algodonosa que nos habla de componente neumónico, ¿no? O bronconeumónico, como digo, si hay más de uno. Una cavidad que nos habla de tuberculosis por la forma. Otra opacidad arriba y una atelectasia. Si nosotros sumamos todos esos signos radiológicos, el diagnóstico radiológico va a ser tuberculosis pulmonar crónica activa. ¿Por qué? Crónica porque ya tiene un hueco el pulmón y un hueco no se va a hacer de un día para otro, ni de un mes para otro. Ese paciente ya tiene una tuberculosis antigua, pero sobre esa tuberculosis se le ha agregado algo agudo, que es el foco parenquimal, que es esto de acá y lo que está acá, ¿cierto? Y por las propias secreciones que tiene, se le ha obstruido probablemente un bronquiolo secundario y le está dando esta atelectasia laminar. Entonces, ese paciente tiene una tuberculosis pulmonar crónica reactivada o activa. Entonces, es diferente tratar una tuberculosis que tratar a una neumonía de otro tipo, porque la tuberculosis solo se va a curar con drogas para tuberculosis, nada más. ¿Ya? Tenemos acá otra imagen de tomografía axial, ¿no? Que esto, ojo, esto es una ventana mediastínica o imagen de partes blandas. ¿Por qué? Porque no nos permite ver el pulmón del lado derecho, pero sin embargo, por la gran patología que tiene, se puede representar la patología parenquimal, incluso con el broncograma aéreo. En el lado izquierdo, que es lo que hemos estado viendo acá, prácticamente es la misma imagen de tuberculosis, vista desde el punto de vista tomográfico. ¿Ya? Tomográfico. Ahora, acá tenemos otra imagen que compromete todo el lóbulo superior derecho. Todo el lóbulo superior derecho. ¿Y qué hay? Acá vamos a encontrar unos tractos. Unos tractos como si fueran unas líneas gruesas, ¿no? O también septos, como le querramos llamar. Pero acá, más pegado a la cisura menor que es esta de acá, que separa el lóbulo medio del lóbulo superior,
encontramos una opacidad casi triangular con vértice interno. ¿Esto qué nos habla? De una neumonía subsegmentaria aguda, pero vemos que acá arriba también está medio sucio si comparamos con el pulmón del otro lado, y está más chiquito con el lado contralateral. Entonces, esto ya también nos está diciendo de que esta es una neumonía tuberculosa. Neumonía tuberculosa. Lo que está, sabemos que el lóbulo derecho tiene 3 segmentos. El segmento apical, que es el que tapa la parte interna paratraqueal, el segmento medio, que está entre el apical y el anterior, se llama posterior. Entonces, a mí me lo enseñaron como APA, ¿no? APA, apical, posterior y anterior. Y el lóbulo medio, alguien la vez pasada me preguntaba, y seguro que ustedes ya lo habrán visto, el lóbulo medio es un triángulo de base interna. Tiene esta forma, más o menos, que estoy por donde estoy corriendo el mouse, ¿no? Entonces, anterior. Acá. Entonces, ¿esto qué pasa? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos, si tuviéramos un componente del lóbulo medio, tendríamos esta imagen, ¿ya? Un triángulo de vértice externo y base interna. Entonces, ¿qué nos quedaría? Solamente de pulmón del lóbulo inferior, este pedacito de acá. ¿Me entiende? Entonces, por eso que antes el doctor les ha presentado patologías del lóbulo medio que borran el borde cardíaco derecho, en el lado derecho. Porque en el lado izquierdo, el lóbulo medio está reemplazado por la língula superior y la língula inferior. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí una neumonía tuberculosa. Y las distribuciones, como él ha dicho, puede haber la confluencia, la distribución puede ser lobar, puede ser segmentaria, subsegmentaria, aspecto algodonoso, esos son los nódulos. Y ojo, que no solamente el patrón alveolar puede ser por neumonía, puede ser por tumores, ¿no es cierto? Puede ser por edema agudo de pulmón, puede ser porque alguien se cayó del techo y ¡prum! Se dio un porrazo y tiene una contusión pulmonar, ¿no es cierto? O un accidente, una hemorragia pulmonar, ¿ya? Entonces, eso es importante. Eso es importante. Y acá lo que dice el signo de la silueta, que ya lo hemos explicado. Esta es una radiografía lordótica que les dije la vez pasada, que era para disociar las clavículas y poder ver los vértices pulmonares. Entonces, en esa posición, como que el lóbulo medio, lógicamente, también se sale de su localización habitual, porque el paciente se le colocan los hombros en la placa y se pone en 45 grados. Por eso es que sale así la placa. Y sería una patología del lóbulo medio, que es lo que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Y eso sí es parenquimal bacteriano, ¿ya? Ahora, quiero avanzar. Ya. Ahí tenemos otro ejemplo de opacidad alveolar por neumonía, donde vemos que claramente deja traslucir el borde cardíaco derecho. Si deja traslucir el borde cardíaco y hay una opacidad, entonces decimos que esa neumonía está en la parte posterior, ¿ya? En la parte posterior del tórax, o del hemitórax derecho en este caso, ¿ya? Entonces ahí está todos los que le estamos diciendo. ¿Quiénes dan patrón alveolar?
neumonía, contusión pulmonar, infarto pulmonar, linfoma, carcinoma bronquial alveolar, y difusos, edema agudo de pulmón y otras neumonías raras, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo que también el doctor creo les ha mostrado, pero ojo que esto que está acá es de mi cosecha de todos los años de enseñanza, ¿ya? Entonces tenemos acá un componente alveolar, que también hemos dicho que puede ser por tumor, no necesariamente por neumonía, proceso inflamatorio, infeccioso. Y si nos damos cuenta que acá está pegado casi a la pared y si destruye el hueso, se llama osteolisis y por lo tanto es un tumor maligno, ¿ya? Los 4 son cortes axiales de una tomografía, ¿sí? Acá tenemos lo que también el doctor les ha dicho. Acá tenemos una opacidad, incluso con broncograma aéreo, con compromiso de ambos campos pulmonares, pero a predominio del lado derecho. Por eso, alumnos, esto se llama broncograma, ¿cierto? Pero más es el componente alveolar. Pero aquí tenemos el antecedente de este paciente, ¿no? De que tiene un traumatismo, que se ha caído, se ha golpeado y por lo tanto, si hay el antecedente traumático, no vamos a decir, señores, esta es una neumonía, no. Esto se llama contusión pulmonar, contusión pulmonar. Y van a ver que esto se va a curar mucho más rápido que una neumonía, porque ese tratamiento es completamente diferente y la evolución clínica también es importante. Por eso, alumnos, siempre hagan una correlación clínica radiológica. Clínica, que voy a ver mi paciente, lo examino, pregunto qué es lo que tiene, a través de una anamnesis que puede ser directa o indirecta, o por lo menos con mi examen físico, y oriento mis exámenes que voy a pedir. ¿Ya? Y saber pedir, como le dije, la peor forma de irradiar a un paciente o de una persona es pedirle un examen innecesario. Pedir un examen que cuando yo lo voy a ver, a mí no me sirve para nada y menos para el paciente. ¿Me entienden? Eso es lo que les dije en la primera clase. Siquiera me voy a contentar con que ustedes al final del curso aprendan a pedir los exámenes, a hacer una interpretación de lo que es normal. Si yo digo este es normal y ven algo que no es normal, y después es patológico. Entonces poco a poco voy afianzando mis conocimientos, ¿no? Con lo que voy a ver en la práctica y voy a decir este es tumor, este es neumonía, este es atelectasia, este es derrame pleural o este es neumotórax, etcétera, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, una opacidad de cuerpo extraño, acá en el ángulo casi costofrénico derecho que se ve en esta imagen, que es una imagen de densidad metálica que si ustedes lo comparan con la parte blanda no es, con la costilla no es, con el agua no es, con el aire no es. Entonces está dentro de las densidades que yo les he enseñado. Este es una bala. Y si nosotros lo vemos, ¿qué vemos acá? Una obturación, borramiento del ángulo costofrénico derecho, cardiofrénico derecho y además un componente parenquimal, igualito acá en la zona iliar derecha. Entonces aquí hay un componente pleuroparenquimal. Si tengo una bala, entonces estoy diciendo que este es un derrame que se llama hemotórax y lo vamos a ver acá. ¿Dónde está la bala? Acá se ve mejor en la parte posterior de la vértebra dorsal, ¿no es cierto? ¿No? Más o menos creo que este es 11, 12, 11, 10, 9, más o menos atrás desde 9. Y vemos la opacidad que viene desde arriba, lo que el doctor les preguntaba, la curva de Damasó. La curva de Damasó, lógicamente, la vamos a ver en la incidencia antero-posterior o póstero-anterior, que es una curva que está elevada en la parte externa y es cóncava hacia abajo, por eso se llama curva de Damasó, que es una curva clínica que se va a encontrar a la
Percusión. El examen físico tiene 4 fases, ¿cierto? ¿No? Entonces, dentro de eso, nosotros cuando vamos a examinar a un paciente, ¿qué le hacemos? Primero lo miramos, ¿no es cierto? De frente no le vamos a ir a golpear el pecho. Lo miramos, se llama ectoscopía, ¿no es cierto? ¿Qué tiene ectoscópicamente? Si el paciente está respirando bien, si el paciente está sentado, si el paciente está acostado, y si está acostado, si tiene algún ventilador, o tiene oxígeno, o tiene una venoclisis, etc. Entonces, eso ya nos va dando muchos datos, porque no es igual decir que el paciente está en decúbito dorsal obligado con oxígeno por vía nasal o binasal, o con tubo endotraqueal, etc., que ver a un paciente sentado, ¿no? O parado, que se moviliza bien. Y cuando lo vemos que si está sentado o respira normal. Entonces, todas esas cosas son importantes. Verle la cara, la facie, los ojos, el color de los ojos, porque si es un color amarillo, ¿qué nos está diciendo? Que ese paciente tiene una patología de vías biliares, una ictericia, ¿no? Entonces, o si tiene de repente telaraña, como telarañas que se llama telangiectasias, que son rojitas como puntitos, que ese paciente dice, ese paciente es cirrótico, es alcohólico. Solamente por la cara, por la fase, sin que te lo toques, ya tú estás dando una presunción diagnóstica, entonces tienes que ahondar ahí tienes que ahondar, ¿ya? El paciente lo ves con distrés respiratorio, sudoroso, ¿no? De repente está con fiebre, ya estás pensando en neumonía. Pero si tiene distrés respiratorio y tiene pulso acelerado, taquimia, etcétera, entonces también dice, este paciente tiene un problema cardíaco y no tiene fiebre. Entonces ahí vamos nosotros haciendo unidad clínica y vamos orientando. Este señor ya le hicimos una placa radiográfica. Vamos a hacerle de repente una ecografía para medirle el volumen del derrame y ver si se puede hacer una toracocentesis, o sea, sacarle, o una biopsia con guía ecográfica para hacerle una punción, si lo que sale es sangre o es otro líquido. ¿Ya? Y de acuerdo a eso también podemos decir, hay que hacerle una tomografía, etcétera, ¿no? Entonces acá, el otro patrón que el doctor va a hablar es el patrón intersticial, pero quiero ponerles unos ejemplos antes de hablar patrón intersticial. Quiero ponerle unos ejemplos de patrón alveolar. Acá, por ejemplo, el doctor acá está, la neumonía, que este creo que es el ejemplo que les ha dado. Una neumonía paracardíaca derecha. Está comprometiendo casi, como decíamos antes, del lóbulo medio, que tiene una base ancha hacia adentro y hacia afuera como una especie de triángulo. Lógicamente, que cuando uno habla de figura no va a encontrar pues una figura geométrica tal cual es, pero que sí nos da esa forma, que incluso se dan cuenta que está respetando el límite diafragma, por lo tanto no es del lóbulo inferior. ¿Ya? Ahí también juega el papel de el signo de la silueta, y que acá sí lo está borrando, es lo que hemos estado diciendo. Entonces es una neumonía del lóbulo medio derecho. ¿Ya? Ahí lo que el doctor también les ha mostrado, que en una opacidad homogénea, imágenes radiolúcidas tubulares en forma de árbol de invierno, de otoño, perdón, que son los broncogramas aéreos. Broncograma aéreo, ¿cierto? Ese es un broncograma aéreo. Tenemos la consolidación, por lo tanto es una neumonía. Y acá vemos una radiografía póster o anterior y no vemos ninguna imagen en los hemisferios. Pero por eso cuando les decía, hay que tomarles una lateral y ahí se ve la opacidad.
Una opacidad, como ha dicho el doctor, puede ser neumonía de forma redondeada, pero generalmente cuando es de forma redondeada, lo primero que se nos viene a la cabeza y que debemos pensar, que si no tiene fiebre, es un tumor. Y si tiene bordes definidos, es un tumor benigno. ¿Ya? Y si está muy definido como si fuera a compás, es un quiste. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas se pueden hacer diagnósticas cuando uno tiene en la mente todas las emiologías. ¿Ya? No solamente es cuestión de mirar una placa y decir, no hay nada, no. Tenemos que saber la anatomía. Y para hacer medicina, hay que estudiar. Hay que estudiar y hacer una correlación de toda la anatomía con la radiología, con la tomografía, con la ecografía, con la resonancia, con todo. Cuando van a operar, tienen que saber anatomía. Pero primero, para operar, ¿qué tienen que saber? ¿Qué examen me han pedido? De repente yo soy un médico que no sé nada de radiología y les estoy mandando un diagnóstico que no sirve para nada y ustedes son cirujanos. No, pero el radiólogo me dijo, pero ustedes son los que están manejando el paciente. Responsable es el médico que maneja al paciente. No decir, no, que el radiólogo me dijo que era tal cosa. No, señores, para eso ustedes son médicos y tienen que saber. Y con más razón, tienen que saber. Por eso que tienen que tener cuidado. ¿Con quién? Si le tienen confianza, o de lo contrario, como les dije, uno siempre tiene que asistir a decirle al radiólogo, doctor, ¿me puede interpretar esta placa? ¿Me puede interpretar esta tomografía, este examen? Porque este paciente yo lo voy a operar. Quiero estar seguro de lo que voy a operar. ¿Ya? Ahí tenemos varias imágenes nodulares dispersas en ambos campos pulmonares y con marcado engrosamiento también a nivel de los ilios. En los ilios es normal encontrar ganglios o linfonodos, pero no deben tener un diámetro mayor de 10 milímetros. Cuando ya tienen un diámetro mayor de 10 milímetros, son patológicos. Hablamos de el ilio y de la región traqueal, pero si ya están metidos en el pulmón, esos no son nódulos linfáticos, esos son metástasis, tumores secundarios que se han sembrado ahí por vía hematógena que vienen de otro sitio. ¿De dónde pueden venir? Del riñón, del colon, de la mama, que son los más frecuentes. ¿Ya? Entonces, una pregunta que yo le puedo poner, a ver, los signos de la metástasis pulmonar, ¿cuáles son los cánceres más frecuentes que dan metástasis al pulmón? Mama, riñones, colon, ¿ya? También la próstata, pero la próstata más da a los costillas y la mama también agarra las costillas, o sea, la parte ósea, pero también agarra el pulmón, ¿ya? Incluso un cáncer de pulmón, ¿ya? Per se, o sea, localizado en el mismo pulmón, puede dar metástasis, ¿ya? Entonces, eso es importante. ¿Sí ven, alumnos, las imágenes nodulares? ¿Ah? Sí. Sí, doctor. Están atendiendo o ya se están durmiendo. Porque si se están durmiendo, igual les voy a preguntar en el examen. ¿Eh? A mí me gusta enseñar, pero también así como me gusta enseñar, romperme la garganta, me gusta preguntar lo que yo he enseñado. Y eso no les pregunto otra cosa que no les haya enseñado y de ahí es donde sale la nota. ¿Está bien? Acá tenemos otra imagen. Y nosotros podemos decir, ese es un derrame, una opacidad. Pero si se dan cuenta, que deja traslucir la silueta cardíaca, ¿cierto? Y un poco que sí, lógicamente borra, pero se deja traslucir algo del seno costofrénico. Hay una opacidad que tiene un nivel porque tiene aire también adentro, ¿cierto? Que es prácticamente, si nosotros tuviéramos la clínica y nos dicen, ese paciente tiene fiebre, o ese paciente ha botado una secreción maloliente, pútrida, amarilla o verde, el cliché, acceso pulmonar, ¿ya?
Entonces, de todas maneras, tenemos que hacer una unidad clínica, pero definitivamente acá lo que les quiero decir es que no hablemos de derrame pleural, porque no es un derrame, ¿ya? El derrame te va a borrar el hemidiafragma y te va a borrar la silueta cardíaca. No te la va a respetar. ¿Me entienden? ¿Están vivos alumnos o no? ¿O ya están cansados? Sí, A ver, tú tienes ahí la lista para despertarnos. A ver, alumno. El alumno Gallo García David. ¿Me puede decir cuáles son los signos radiológicos de la neumonía? Consolidación. ¿Más? Depende si la neumonía es bacteriana para que sea un exudado o trasudado. ¿Pero qué más? Dime, ¿qué más? Dime todo lo que yo he hablado, pues, porque he hablado un montón de cosas, pero hemos dado prácticamente dos signos fundamentales de una neumonía. Imágenes tubulares superpuestas. Doctor, el broncograma alveolar. Broncograma aéreo. Alumno, En pero forma de árbol de otoño. yo le he preguntado a un alumno, Gallo García. Todos son Gallo García. Los bordes mal definidos y el broncograma aéreo. ¿Sí me escucha? Claro, te escucho bien y te escucho que te están soplando. Ya, escúchame, alumnos, ustedes tienen que estar atentos, pues, porque no hace pero ni 20 minutos que hemos hablado de eso y ya no saben. ¿Eso qué significa? Que no están atentos. Por eso les digo, los alumnos que quieren estudiar medicina tienen que sacrificarse a estudiar. Si usted quiere ser buenos médicos, pero si quiere ser malos médicos, de repente van a terminar la carrera, pues, y van a ser malos médicos. ¿No? De verdad. Si yo tuviera que hacer un tamizaje de alumnos, creo que sacaría más de la mitad de alumnos que va a estudiar otra cosa menos medicina. Entonces tienen que estudiar, alumnos. A ver, el alumno Trución Roque, ¿te escucha? ¿Ah? Ya está negro. Sí, doctor, sí. Ya. A ver, ¿cuáles son las patologías que pueden dar un patrón alveolar? Dime unas 7. Ya, neumonía, puede ser también Pero ponen otra. Ponen otra. Bien. A ver, Torres, delegado. Me imagino que el delegado está atento. Déjame cinco. Doctor, Sí, te escucho. neumonía, lo que vendría a ser Hemos hablado de un montón. Yo te digo, dame 7 nomás. hemorragia pulmonar, un traumatismo pulmonar, alguna tumoración. Ahí están, doctor. ¿Cuántas van? Tú me estás diciendo 2, me estás repitiendo 1. Y yo te he dicho 7. Ya, entonces sería neumonía, alguna tumoración, una hemorragia pulmonar, 3. un traumatismo pulmonar también que puede afectar el parénquima pulmonar y no me acuerdo, no lo apunté ya la otra, doctor.
escúchame, hemos hablado de un montón y se los he pasado en la transparencia acá que estoy hablando. Y lo hemos repetido. Hemos hablado de neumonía, bronconeumonía, el linfoma, los tumores bronquioalveolares, el edema agudo de pulmón, incluso la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Las metástasis. Dentro de las neumonías, incluso el alumno creo que hablaba de los que producen gas, ¿no? O sea, neumonías por gram negativos y neumonías por gram positivos. Hemos dicho que los que producen gas son los gram negativos. Pero ya ves como no estás atento. A ver, el alumno, otro alumno. Ojo que les estoy poniendo nota, después a mí no me digan, no, doctor. Hidalgo Peña. Sí, doctor. Ya. A un inicio también se había mencionado sobre la sarcoidosis que se iba a presentar ciertos nódulos, luego que en el edema cardiogénico iba a presentar algún tipo de calcificaciones, igual que en el secuestro pulmonar. Se nos habló también que iba a haber una tráquea retraída en carcinoma, el síndrome de Badwin, si no me equivoco, había una retracción de la cúpula del diafragma, el tamaño de la silueta cardíaca. Eso no es un problema de... Y ahí también quería llegar, por eso es que yo les quiero hablar, porque no hay que confundir lo que es una telectasia con lo que es una neumonía. La telectasia es completamente diferente a lo que es una neumonía. ¿Ya? Entonces, le decía, a ver, ¿cómo te apellidas tú? Hidalgo Peña. Ya. A ver, otro alumno. Ojo que yo la vez pasada les hablé algo sobre el intersticio, les dije que no sé cuánto, todo lo demás, ¿no? A ver, yo le voy a preguntar al alumno Landa Aguirre. Landa Aguirre. Doctor. Ya. A ver, ¿qué cosa, qué parte o cómo se llama la unidad funcional del pulmón? El acino alveolar ¿Por cómo está compuesto? está compuesto por los alveolos y también por los vasos sanguíneos. Ya. Por los alveolos, los bronquiolos terminales y los vasos, ¿cierto? Sí, doctor. ¿Se lleva a cabo qué? El intercambio gaseoso. ¿Cómo se llama ese elemento que comunica dos alveolos? El espacio donde se van a comunicar, ¿no se llaman los poros de Kohn? Ya, los poros de Kohn. ¿Y el que comunica un bronquiolo con un alveolo? Esos son los de Marty, no recuerdo bien el nombre. Ya. A ver, Adaneque pesante. Sí, doctor. ¿Cómo se llama? Los que comunican el bronquio con el alveolo. Sí, los bronquiolos terminales con el alveolo, ¿cómo se llaman? Ay. Eso lo dijimos en la clase pasada, no hoy día. No están atentos y aún así no leen, ¿no? Supuestamente. Son los canales de Lambert. ¿Ya? Los canales de Lambert. ¿Quién es? ¿Aló? Sí, doctor. Sí, te escucho, Limpia. No te escuchas, si puedes hablar por teléfono. No debes hablar.
Ya, cuídate. Es mi sobrina que estuvo con... Y tú, mira, y salió. Ya. Alumnos. Para avanzar. En la clase pasada, ¿están escuchando? Sí, ¿Aló? doctor. Sí, doctor. En la clase pasada hablamos sobre lo que es la anatomía del tórax, ¿cierto? Y en la anatomía del tórax hablamos del calibre de la tráquea, del calibre de los bronquios, la bifurcación, a qué nivel se bifurca la carida traqueal, todo eso lo dijimos, por eso es que le hemos hecho hoy día las preguntas. Y algunos no han respondido, pero bueno. Yo lo único que les digo es que tienen que estar atentos. ¿Por qué? Porque conforme avancemos la clase, hacemos un pequeño paréntesis y comenzamos a hacer preguntas de lo que estamos hablando. ¿Para qué? Para que ustedes estén atentos, porque de lo contrario no van a estar atentos. ¿Sí me entienden? Vamos a hablar un poco más de lo que estamos diciendo ahorita, pero nos toca la parte de atelectasia, que también el doctor les ha hablado. ¿Qué es la atelectasia? La atelectasia viene a ser el colapso del pulmón, que puede ser total, lobar, segmentario o subsegmentario, por una obstrucción de un cuerpo extraño, que puede ser, o sea, un cuerpo extraño que nosotros lo podemos ingresar por la vía aérea o por un tumor a nivel del bronquio o por secreciones, tapones de moco, ¿ya? Entonces, ¿qué se va a producir? Que ahí, por ejemplo, en la imagen que están viendo ustedes, el número uno es un cuerpo extraño. Nos vamos a imaginar que este es un niño y se ha tragado una canica, una bola, esos que juegan. ¿Dónde se va? Hemos dicho que se van a ir al lado derecho por la forma que tiene el bronquio. El bronquio es más recto, tiene un ángulo solo de 25 grados, ¿ya? A diferencia del izquierdo, que se ve un poco más horizontal con un ángulo de 40 grados. Entonces, la mayor parte de los cuerpos extraños van a ir hacia el lado derecho. Y al primer huequito que encuentra, ¡pum!, se metieron ahí. Y se metió en el bronquio del lóbulo superior. Si tapó todo el bronquio del lóbulo superior, ¿qué va a producir? Un colapso. ¿Y qué significa colapso? Que todo ese lóbulo se va a retraer, se retrae. Y no va a tener nada de aire, desaparece prácticamente porque se retrae totalmente. Ahí no va a haber ningún componente alveolar, por si acaso. ¿Ya? Es un colapso total de la parte afectada. Entonces, ¿y qué ha hablado el profesor? De que hay signos directos y hay signos indirectos. Los signos indirectos vienen a ser prácticamente la radiopacidad que produce esta patología al colapsar el pulmón, pero va a producir una radiopacidad, no porque el alveolo esté lleno de secreción o de agua, no. Está produciendo una radiopacidad porque se está borrando todo el aire del pulmón porque está colapsado. Aún dice el aumento de la densidad, esa es la radiopacidad. El desplazamiento de la cisura, porque generalmente va a retraer una cisura que puede ser menor o la cisura mayor, la va a retraer. Y la aproximación de los arcos o del componente broncovascular, ¿cierto? Componente broncovascular. Esos son los signos directos. Y cuando hablamos de signos indirectos, para que ustedes lo entiendan mejor, vamos a ver acá una imagen, ¿ya? Ahí está, ¿verdad?
La pérdida de volumen en el pulmón puede ser subsegmentario, segmentario, lobar o total, lo que yo les he dicho primero, ¿ya? ¿Y cuántos tipos de atelectasia? Hay varias, pero no vamos a hablar de atelectasia. Vamos a hablar primero de una imagen para que ustedes tengan la noción clara de lo que es una atelectasia. Y acá veo una atelectasia lobar, ¿no hay? Bueno, yo tenía una imagen de atelectasia, la puedo poner, la otra ya no se puede poner, ¿no? ¿Ah? No, pero es atelectasia total. Eso que se desplaza todo el pulmón para un solo lado. No está, no. No está. No está. Ahí está, este. Ese es por tomografía. No, ese es derrame. Ya. Ya. Ahí les voy a poner un ejemplo. Escuchen, alumnos. Les voy a poner un ejemplo con un corte tomográfico, porque es la radiografía, parece que se me pasó. Si ustedes se dan cuenta, ¿me escuchan? Alumnos. Sí, doctor. Este es el lado izquierdo, ¿cierto? Todo lo que es derecho nuestro es izquierdo del paciente. En este caso, este de acá que se ve bien clarito, es el pulmón del lado izquierdo. ¿Y qué tenemos ahí cuando está el pulmón y está el corazón? Acá debería estar el corazón, debería estar acá, ¿cierto? ¿No? Entonces, ¿dónde está el corazón? El corazón se ha ido para el otro lado. ¿Por qué? Nosotros no vemos en el pulmón derecho todo blanco, todo blanco. ¿Por qué? Porque a este nivel del bronquio principal derecho, aquí hay algo que puede ser un cuerpo extraño, que puede ser un tumor, que ha colapsado totalmente el pulmón. ¿Ya? Lo ha colapsado. Entonces, como no entra aire, no ventila, se ve radiopaco. Entonces, ¿cuáles son los signos indirectos? Los signos indirectos que va a ser de que el colapso del pulmón afectado va a jalar hacia su lado, valga la redundancia, las zonas que están junto a él. En este caso, por ejemplo, ¿qué jala? Todo el mediastino se lo jala para el lado derecho. ¿Y dónde está el corazón acá? Acá está, ve. Arribita, aquí se ve el corazón, ve. ¿No? Ustedes miran bien, aquí está el corazón, ¿cierto? Cuando lo normal es que esté por acá. ¿Ya? Entonces jala. 2, la tráquea lo va a jalar también hacia el lado afectado. 3, va a jalar el diafragma hacia arriba. 4, van a disminuir los espacios intercostales porque no hay ventilación. ¿Ya? Hay una oblicuidad de las costillas. Oblicuidad de las costillas y disminución de los espacios intercostales. Entonces, todo eso, ¿y qué va a hacer lo otro? Que el lado sano, en una forma compensatoria, se va a hiperinsuflar, se va a hacer más grande y más negro. Va a tener más aire de lo normal. ¿Ya? Entonces, acá lo vamos a ver con una radiografía para que lo entiendan, pero yo les quería mostrar eso. Hay diferentes tipos de atelectasia, diferentes tipos. Y dentro también, que he escuchado acá al doctor, lo que él hablaba de las atelectasias, por ejemplo, las atelectasias que se pueden, aquí están. Hallazgo radiológico de una atelectasia. Causa,
obstructiva. ¿Y qué significa obstructiva? Lo que les he estado diciendo. Una causa exógena, un cuerpo extraño, un frejol, una bolincha, cualquier cuerpo extraño que se meta al pulmón, o a la tráquea, o al bronquio, perdón. Una causa endógena, hemos dicho que puede ser una que es propia del paciente cuando es endógena. Ahí tenemos los tumores, los pólipos, los granulomas, las secreciones, ¿no? Entonces ahí es una causa endógena. Pasiva, cuando haya una compresión del pulmón, por ejemplo, ¿qué sucede en un neumotórax y qué sucede en un derrame? ¿Ya? Ahorita les voy a poner el ejemplo. ¿Ya? Automáticamente se va a ir colapsando el pulmón de acuerdo a la severidad de la patología. Si es un neumotórax a tensión, no hay pulmón, todito se colapsa. Igualito si es un derrame pleural masivo, no va a haber pulmón. Cicatricial, lo que generalmente produce la tuberculosis. La tuberculosis va dejando cicatrices, ¿por qué? Porque el paciente comienza a tomar el tratamiento, como le duele mucho el estómago, deja el tratamiento. Generalmente en un gran porcentaje de pacientes tuberculosos abandonan el tratamiento. Como se vuelven a sentir mal, comienzan de nuevo a tomar la medicina, pero cada vez le va dejando cicatriz, le va dejando retracción y el pulmón se va dañando, tanto el pulmón que está enfermo o va a retraer al otro lado y va a deformar todo el tórax. Eso es la atelectasia cicatricial. Y la adhesiva generalmente se ve en los recién nacidos cuando hace falta la función de surfactante o el síndrome de membrana hialina. ¿Ya? Entonces, los hallazgos, ya hemos dicho, que pueden ser de todo el lóbulo pulmonar, de todo el pulmón, segmentarios, subsegmentarios. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, para que entiendan más claro los elementos indirectos, los signos indirectos. Aquí tenemos el lóbulo superior izquierdo, que está completamente desaparecido. ¿Por qué? Porque acá tenemos engrosamiento de la pleura, totalmente engrosada la pleura, imágenes cavitarias, ¿no? Tractos densos a nivel del ilio, miren cómo está la columna. La tráquea está retraída hacia el vértice pulmonar izquierdo, el mediastino o corazón está retraído hacia arriba, el diafragma izquierdo está retraído hacia arriba, este pulmón está chiquito en relación al lado derecho, por eso que se vuelve vicariante o compensatorio. Ventila más, compensando lo que la función de acá le hace falta. Y acá nomás tenemos un poco de pulmón sano en la base pulmonar izquierda, y vemos que los espacios intercostales son completamente diferentes al otro lado. ¿Ya? Todo esto son los signos indirectos de una atelectasia. Ojo, que esto tienen que saber porque después los va a confundir con un derrame pleural. Cuando vean ustedes una opacidad masiva y van a decir, ese es un derrame, ¿y por qué no es una atelectasia? Y todos los dos tienen signos radiológicos completamente diferentes. ¿Ya? Entonces, esta es una atelectasia cicatricial por secuela tuberculosa. ¿Ya? Esta es una tomografía del paciente que nos damos cuenta que el emitor derecho está más grande que el izquierdo. Está ventilando más, ¿ya? Acá, esta es otra cosa, pero ahí no le voy a poner. Acá, otro tipo de patología tuberculosa. Si se dan cuenta, aquí hay varias cavidades pequeñas en el lóbulo superior, hay tabiques, septus, está jalado toda la tráquea, lo que les decían antes, el mediastino está más jalado acá, los espacios intercostales acá, prácticamente se está borrando todo y acá incluso ya está comprometiendo unos tractos en el lóbulo superior derecho con un engrosamiento de la pleura apical derecha y todo eso
releva el hemidiafragma, es una tuberculosis pulmonar crónica que está produciendo una atelectasia cicatricial. Una atelectasia cicatricial, o sea, la secuela va a ser que todo ese pulmón se está obstruyendo y va a jalar del otro lado, y todo lo va a jalar para su lado. La diferencia fundamental es que la atelectasia, escuchen alumnos, la atelectasia jala lo que tiene a su alrededor, al lado que está enfermo, a diferencia del derrame. En el lado que se produce el derrame no quiere saber nada, lo va empujando todo para el otro lado, todo para el otro lado. Entonces, esa es la diferencia fundamental. Que cuando ustedes vean un derrame, van a encontrar desplazamiento del mediastino, desplazamiento de la tráquea, va a haber aumento de los espacios intercostales, la diafragma se va a ir más abajo, o sea, todo lo contrario de lo que es la atelectasia. ¿Ya? Entonces no nos podemos equivocar. ¿Ya? Esto ya hablamos, eso también. Este es otra neumonía tuberculosa que está produciendo una atelectasia. ¿Se dan cuenta cómo jala la tráquea? Cómo jala el diafragma hacia arriba, cómo está compensando el pulmón sano y el diafragma, el mediastino está retraído hacia el otro lado, porque la punta del corazón debería estar más acá. Entonces, todos esos son signos indirectos, ¿ya? Ese es por tuberculosis, la primero. También hay tumores, como les decía, ¿no? Y por eso hemos hablado. Aprovechando estas imágenes finitas que decía el doctor antes, las bulas. Las bulas son imágenes radiolúcidas que tienen un espesor de pared de 3 milímetros. Eso lo caracteriza, ¿no? Que se produce por ruptura de alveolos, o sea, en los pacientes que tienen EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y acá vemos en el lado de los vértices pulmonares. Esta es una tomografía, la que está a la izquierda, y la radiografía que está mostrando ahí. ¿Ya? Acá tenemos una hipertransparencia que ya les hablé la vez pasada de una enfermedad de EPOC. Hipertransparencia de los campos pulmonares, que no es que esté penetrada la placa, porque hemos dicho que para considerarla penetrada tiene que verse más de 4 vértebras torácicas y que no se vea pulmón y el dibujo pulmonar. El dibujo pulmonar está dado por los vasos y acá se ve. ¿Ya? Entonces, eso es importante, la diferencia de ver una placa penetrada de una placa que está bien tomada y que tiene una patología de atrapamiento de aire, o sea, un EPOC. ¿Ya? Vemos aquí hipertransparencia de campos pulmonares, bien negrito en los dos lados. Aplanamiento de los diafragmas, aumento de los espacios intercostales, horizontalidad de los arcos costales y elongación del mediastino. El mediastino se ve flaquito, delgadito, ¿no? Y cuando uno toma una radiografía de lateral, aumento del espacio antero-posterior, del diámetro antero-posterior o tórax entonel. ¿Ya? Eso es un fibroenfisema pulmonar o un EPOC. En el edema agudo del pulmón que hablábamos sobre la patología de alveolar, el signo de ala de mariposa o como le llaman, el murciélago, no sé, pero es igual. ¿Ya? Vamos a ver que el hilio vendría a ser, esto si nos imaginamos en la mariposa, este es el tronco de la mariposa y acá las alitas. Así se va a formar el edema agudo de pulmón. Y ahí tenemos una imagen. El edema agudo de pulmón. ¿Ya? Esa es opacidad alveolar, que también puede haber broncograma. Pero la patología generalmente se acompaña de problemas cardiológicos. ¿Ya? Se acompaña de problemas cardiológicos. Hay dos, y puede haber incluso cardiomegalia, etcétera, ¿no? La línea de
Y lógicamente en esos están las famosas líneas A, B, C del Kerley, ¿no? En las que están acá. Esas que están rayitas que se ven acá son las líneas de B de Kerley, ¿ya? Que son basales. B de Kerley, que es también componente del edema agudo y insuficiencia cardíaca también. ¿Ya? Ahí está, ¿ves? Patrón alveolar. Acá lo que les decía, atelectasia por neumotoras. ¿Cómo distinguimos el neumotoras, doctor, si ahí todo se ve negro igual? No. Ustedes esto lo ven más negro, el lado izquierdo. Y acá acá no se ve dibujo pulmonar, nada. Y acá sí se ve dibujo pulmonar. Y acá, si ustedes leen inglés como saben su inglés, colapso pulmonar. De todo el pulmón, esto es. Es otro tipo de atelectasia. Una atelectasia compresiva, porque el neumotoras viene a ser la presencia de aire en la cavidad pleural que está empujando al pulmón y lo colapsa totalmente. ¿Ya? Y hay presencia, lógicamente acá hay ausencia de vasculatura, lo que yo les estoy diciendo, y el mediastino se está desplazando un poco hacia el otro lado. ¿Ya? Porque es una atelectasia compresiva. ¿Y el tromboembolismo qué significa? Una obstrucción de un vaso, no de un bronquio. Ya ese es un vaso pulmonar. ¿Y qué va a haber si hay un infarto pulmonar? Prácticamente la sangre no pasa. Y ustedes se dan cuenta que aquí, en este pedazo que estamos señalando, no hay vasculatura como en el resto. Acá no hay. ¿No es cierto? ¿Eso por qué? Porque se ha obstruido acá un vaso. Hay un tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? Bueno, eso es otra cosa ya. Para no cansarnos, porque yo también ya me cansé. ¿Han entendido, alumnos? Sí, doctor. Sí. Creo que están durmiendo. Bueno, la situación es que tratamos de hacer lo mejor que se puede para ustedes, de verdad. Si ustedes tienen alguna cosa, alguna sugerencia, no sé, háganlo llegar. ¿Ya? Porque se trata de que ustedes tienen que aprender, no se trata de dictar un curso por dictarlo nada más. ¿Sí? Pero el alumno que no estudia, lógicamente no va a saber, pues. Eso de con clase presencial o sin clase presencial hay alumnos que no estudian. Ahí nos vamos a quedar algo. ¿Ya? Está bien, doctor. Vamos a hacer la clase el día sábado, la parte que nos falta, pues, porque debería ser pasar mañana, pero la vamos a hacer el sábado. ¿Ya? Lo que es intersticio. ¿A qué hora, doctor? ¿Ya? ¿A qué hora lo hacemos? A las 3. Delegado Torres. ¿No? 3. A las 3 de la tarde. Sí, temprano, doctor. Sí, doctor. Porque en la noche se vayan a ver el enamorado. A las 3. ¿Está bien? Doctor. Estudien, alumnitos, estudien. No me decepcionen. Sí, pregúntale si va a tener rotación porque ahí sale con esto. ¿Ya? No hay problema para que no me digan, ¿sabe qué, doctor? No podemos. No, ya estamos quedando que para el día sábado a las 3 de la tarde. ¿Está bien? Sí, doctor, más bien eso que quede claro en este momento, porque cada grupo de rotación tiene su delegado.